Y seguimos hablando, obviamente, del Fondo Monetario, de lo que puede ser este entendimiento, de lo que va a ser el acuerdo. Y qué mejor que tener a Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación. Matías, gracias por estar con nosotros hoy domingo que te molestamos. Gracias por invitarme. No, por favor. Matías, el presidente dijo, y creo que vos también lo dijiste, este no es un acuerdo de los formales que hace el Fondo Monetario. Sin lugar a dudas, porque a mí me parece que lo novedoso es que el fondo terminó aceptando un paradigma nuevo, que es el que viene sosteniendo la Argentina. ¿Qué puso Argentina arriba de la mesa para discutir con el fondo? Dijo, miren, hasta acá los programas que ustedes le proponen a los países y que en la Argentina propusieron con el ingeniero Macri, que llevó adelante un ajuste, sobre todo en el año 2019, de 12.000 millones de dólares. En 5 minutos. Exactamente, y no funcionó. No funcionó. Nosotros, ¿qué propusimos? Dijimos, bueno, si de la torta que hay en la economía vos querés llevarte un pedacito, no va a funcionar. Proponemos agrandar el pastel. Proponemos agrandar la economía para que de ese crecimiento vos puedas cobrar la deuda que la Argentina tiene con vos, FMI, y la Argentina pueda continuar creciendo. Atrás de eso hay un paradigma central que es, nosotros estamos convencidos de que no hay una receta que le mejore la vida a la sociedad en el mediano plazo a partir de seguir pidiéndole a la gente que la pase mal para que en un futuro que nunca sabemos cuándo llega estemos todos un poco mejor. Y esto es la lógica diferente de la que te proponían cuando te decían en invierno tenés que pasar frío, en verano tenés que morirte de calor. Ponete un pullover en invierno. Exactamente, que así vamos a estar todos mejor. No anduvo eso. Ahora, atrás de eso, bueno, lo que hubo fue una puja muy fuerte porque el fondo no estaba acostumbrado. Argentina negoció con sus tiempos, con la frente en alto y llegó a un acuerdo, a un entendimiento que me parece que cambia el paradigma respecto de lo que conocíamos hasta acá, por lo menos de los acuerdos que había firmado el fondo con la Argentina. Matías, desde la oposición muchos han salido a hablar de la situación a la que tuvo que llegar Argentina, que es pedir un préstamo para cancelar dentro de un tiempo el préstamo que se pidió antes. ¿Cómo afecta o cómo impacta en el bolsillo de la gente? Porque en definitiva, más allá de lo que diga la oposición o el oficialismo o diferentes referentes de la política y la economía, a la Argentina le importa saber cómo le afecta ahora este acuerdo en el bolsillo. A ver, Argentina viene de tomar un préstamo de 44.000 millones de dólares, no con bonistas, no con bancos, sino con países. Eso es el FMI. Cuando se implementó la receta anterior, la luz se te multiplicó por 20, el gas por 10, el agua por 10, el transporte por 4 y tu sueldo por 3. O sea, perdiste contra los servicios públicos. Argentina pudo defender que el gasto real pueda crecer, en esta idea de que crezca el tamaño de la economía. Esto quiere decir que la proporción de sueldo que vas a destinar a pagar la luz, a pagar el gas, a pagar el colectivo, no va a ser mayor este año que el año pasado, ni que el año que viene. Que las tasas de interés que una pyme consigue en el Banco Nación van a seguir siendo tasas de interés negativas, a pesar de que si vos, Mario, venís a hacer un plazo fijo, te pagamos tasa positiva. ¿Cómo se logra eso? Bueno, básicamente porque el Ministerio de Desarrollo Productivo lo que hace es subsidia la diferencia entre lo que te pagamos a vos y lo que le cobramos a Gaby si nos viene a pedir un préstamo para invertir. Correcto. Una pregunta. Básicamente creo que son dos puntos que toda la gente pensaba que no podían llegar a suceder y van a suceder. No reforma previsional, no reforma laboral. Mucho más que eso, no solamente no reforma laboral ni previsional, es un acuerdo de facilidades extendidas, un acuerdo de largo plazo, sino que además van a continuar las obras públicas. El Ministerio de Obras Públicas de la Argentina, entre otros, por ejemplo, con AISA, logró un gasto de capital respecto del producto que ha sido uno de los grandes motores justamente de la economía. Más de casi 2.300 obras, 924 terminadas, 1.000 obras terminadas por parte de AISA. En algo que tiene que ver no solamente con el trabajo que genera la obra pública, sino con lo indirectamente cómo afecta positivamente a la economía, porque cuando una ruta está entera, cuando se construye un puente, eso además genera externalidades positivas. Esto quiere decir que cuando la ruta está en condiciones, el transporte que la tiene que llevar de acá a Brasil no tiene ningún inconveniente en el camino. Los repros se pagaron. Los remedios de los jubilados siguen siendo gratuitos y así seguirá siendo. ¿Sabes qué explica esto? Mirá, si vos mirás cuánto crecieron los sueldos versus los precios, empataron más o menos. Estuvieron ahí.
¿Cómo se explica que el consumo creció 57% en shoppings, 5% en autoservicios y 1% en supermercados si empataron los sueldos con los precios? Dos fuentes de explicación. La primera, entre enero y diciembre del año pasado, entre enero y octubre del año pasado, se crearon 436.000 puestos de trabajo, una masa salarial más grande. Pero además, hay una política de transferencia de salario indirecto que es que el jubilado que no paga los remedios, esa plata la puede destinar a consumir. Que lo que no pagás en una luz que te aumenta mucho más que tu sueldo, lo destinás a consumo. Es un círculo. Exactamente. Es una manera de concebir la economía. Y es el modo justamente en que este gobierno impulsó una economía que cuando vos revisás los pronósticos, desde La Spina hasta LSG, por nombrar consultoras vinculadas a economistas de la oposición muy serios, todos pronosticaban un crecimiento que era la mitad del que fue. Digo, porque cuando dicen que este año va a ser un año de una ralentización de la economía, que va a ser un año complicado, etcétera, etcétera, yo digo, Argentina exportó casi 78.000 millones de dólares, pero también le compró al mundo más de 63.000 millones, y eso tiene que ver con que le vendimos a Brasil máquinas y herramientas, y compramos bienes de capital de Estados Unidos y le vendimos a China alimentos. Eso es lo que queremos seguir haciendo. Desde el Banco Nación, en este caso, ¿cuál es la política económica que se puede llegar a aplicar diferente a la que tenían ahora? Como por ejemplo esto que contabas recién, de cómo se puede llegar a dar préstamos a pymes con este nuevo acuerdo que han llegado. No, el Banco Nación tiene el mandato expreso del presidente Alberto Fernández de promover el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, y eso hace cada uno de mis compañeros que son los verdaderos artífices, la línea, ¿no?, del banco, quienes trabajan todos los días, porque este banco es un banco que cumplió 130 años construyendo la historia del país. Es el banco que cuando cumple su rol te presta para que hagas la comunión, presta para que te compres el auto, para que te compres la bicicleta en 18 cuotas. A propósito, hay una promo en este momento. Sí, celulares también, ¿no? Y también celulares, útiles escolares y bicicletas. Y le presta a la pyme hasta 7 años, que es una herramienta del Ministerio de Desarrollo Productivo, para que invierta, para que cree trabajo, para que se alimente el consumo, y eso, en definitiva, termina por fomentar un círculo virtuoso que no es que te contamos que va a pasar, ya pasó durante 2021. Pero aparte, las pymes con las tasas subsidiadas es una ayuda enorme porque habían caído de una forma abismal. Es decir, todos sabemos lo que había pasado con las pymes. Las pocas que subsistieron con mucho menos de la gente que tenían, y esto es un soplo. Recordemos, y siempre yo me acuerdo de algo, este gobierno empezó con 77 días y después lo agarró una pandemia. Sin duda, y eso claramente es como que vos agarrás un tren con una máquina que está averiada en 2019 y a poco de andar aparece un cráter gigantesco y te tenés que bajar del tren para recomponer las vías, los andenes. Todo estaba destruido. En ese recorrido es que, bueno, el tren volvió a funcionar y vino la segunda ola. Mientras todo eso pasaba, yo te decía, tenés jubilados que no pagan más los remedios, servicios públicos que aumentan menos que los precios, volvió a conectar igualdad, más de 625.000 netbooks o notebooks entregadas a los chicos, fabricadas por 9 pymes en la Argentina, y ahora vamos por 1 millón más. Una política que de vuelta, con un montón de errores, porque se cometieron un montón de errores. Siempre se cometen errores. Pero errores que basculan sobre una manera de concebir la manera de hacer política pública, y en donde tanto Sergio Massa como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo el presidente Alberto Fernández han elegido siempre hacer lo correcto por sobre lo conveniente. Y eso no es un dato menor, Mario, porque pagaron costos personales justamente por extender medidas que no eran a veces simpáticas, pero bueno, que en definitiva cuando uno ve el resultado en el largo plazo, creo que fueron en la dirección correcta. Una cosa es cometer errores y otra es buscar errores, y no con esto quiero echarle la culpa a nadie, pero sí venimos de un acuerdo con el Fondo Monetario, que tal vez fue el acuerdo más grande de la historia del fondo, que no pasó por ningún lado y que en 5 minutos lo anunció el expresidente. ¿Esto puede quedar así, como si nada hoy? Mira, yo creo que hay procesos iniciados que van a revisar en términos judiciales si eso fue legal o no. Ahora,
a mí me interesa resolver los problemas de la gente que nos está mirando en este momento. Obvio. El presidente lo dijo, hay que mirar para adelante. Y mirando para adelante, a mí lo que me preocupa es cómo vamos a hacer para conseguir el financiamiento que la Argentina necesita para crecer 5 o 6% este año, porque yo te decía, crecimos 10% con importaciones por 63.000 millones de dólares. Para seguir creciendo a esta velocidad necesitamos dólares. Esos dólares vienen de la fuente 1, exportaciones, lo que le vendemos al mundo, de las inversiones que puedan venir de afuera, del ahorro nacional, de los argentinos que cuando confiamos en Argentina aparecen los ahorros, que es medio PBI fuera del sistema, y por supuesto también del financiamiento internacional, por ejemplo, BID y Banco Mundial, que año tras año, y de esto Gustavo Vélez sabe bastante, bueno, van colocando financiamiento en distintas obras a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que se van a mantener producto también de este acuerdo. Matías, casi que me lo dejaste arriba de la mesa, y no puedo dejar de preguntarte por esto que decías de los ahorros que tienen los argentinos. Muchos salen decididos a salir a comprar dólares cuando el dólar, incluso el dólar blue, se había disparado a cifras récord. Y hay muchos otros que tienen los ahorros pero no saben qué hacer. ¿Cuál sería? Casi te voy a sacar de tu función de vicepresidente del Banco Nación, te voy a poner en tu función de economista. ¿Cuál sería la mejor manera de invertir hoy en la Argentina para que esos ahorros no se desvaloricen y que sumen a la economía del país? En producción. Yo lo decía antes de mitad del año pasado, cuando justo salió una nota de Infobae que decía que Argentina iba a tardar hasta el 2025 en recuperar el nivel prepandemia. Hoy la actividad ya opera en niveles de mitad del 2018, ni hablar del 2019. Yo decía en ese momento y digo hoy, empresario que no invierte en la Argentina se pierde una gran oportunidad. Totalmente. No importa quién voten, no importa, lo que están perdiendo es una oportunidad de negocio. Cuando dejas de contratar a una persona porque te comes el verso de que la cosa explota mañana, y el consumo creció, y quien tiene un emprendimiento gastronómico que la pasó recontra mal, y no importa que lo que el Estado le haya ayudado porque nunca alcanza, hoy ve cómo se queda sin turno para la renovación de cubiertos del primero o el segundo turno en su restaurante, quien tiene un hotel, quien tiene un balneario, quien vende ropa, todos los indicadores que empiezan a mostrar que dada la capacidad que tenemos, bueno, ahora la pregunta es, ¿me va a dar la demanda para levantar los precios o me conviene producir más? Yo creo que el camino es el de la producción y no tengo ninguna duda que hoy quien tiene ahorros lo que tiene que hacer es invertir, pero no por una cuestión ideológica, porque es el mejor negocio que puede hacer en la Argentina hoy. Me quedo con algo más chiquito, pero creo que este año fue grande y el previaje y la gente que se fue de vacaciones. 10 millones de personas se movieron en enero. Esto quiere decir algo importante. Si uno lo mira, no con la visión de que se fueron de vacaciones. Es decir, el que se va de vacaciones es optimista en ciertas cosas. Está poniendo plata, además que tenga el previaje, y está pensando en un futuro, porque es así. Tiene que ver de vuelta con un paradigma. Nosotros entendemos que hay que acompañar a la demanda, que eso va a crear trabajo y que eso va a empujar el movimiento de toda la economía. El previaje no es otra cosa que eso. Es una política de estímulo a la demanda que lo que hace justamente es acompañarte y darte un envión si vos estás dispuesto a consumir bienes argentinos en la Argentina. Y se vio con el resultado de la mejor temporada del siglo XXI. Bueno, justamente es por ahí que me parece que la Argentina tiene que seguir apostando y creo que es lo que defendió en el acuerdo con el fondo. Te digo más, es lo que defiende el fondo, porque el fondo terminó firmando un acuerdo en donde, con toda la responsabilidad que significa ir teniendo una convergencia fiscal en el mediano plazo y teniendo una política monetaria que reduzca la impresión de moneda para financiar el déficit y un conjunto de variables que también atiende este acuerdo, que obviamente no es un acuerdo gratuito, me parece que es un acuerdo responsable que muestra a una Argentina que, sin abandonar los principios que guían la manera que tenemos de entender nosotros la economía, busca justamente generar confianza para continuar un proceso virtuoso que es el que vimos el año pasado. Matías, gracias por tu amabilidad, por estar acá un domingo, por ser tan claro y tan preciso. De verdad, gracias. A ustedes.